Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y una semana más les doy la bienvenida a Voces por una causa. Y esta semana me acompaña Lucía Rodríguez, responsable de incidencias políticas en Entre Culturas, y de su mano nos vamos a acercar a la educación en contextos de emergencia, esos contextos donde la escuela es un refugio. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Julia. Estaba pensando que es muy sencillo que asociemos las escuelas con lugares donde adquirimos conocimientos, donde aprendemos a ser personas, a jugar con otros niños, a hacer amigos, pero quizá no es tan inmediato pensar en la escuela como refugio. Sin embargo, desde Entre Culturas nos llamáis la atención sobre esos otros beneficios que tiene la escuela para la infancia en entornos violentos, en crisis humanitarias, en las guerras. Por eso me gustaría, Lucía, que nos explicaras qué quiere decir Entre Culturas cuando habla de escuela-refugio. Decías antes que nos resulta fácil entender que una escuela es un sitio donde vamos a aprender, donde vamos a aprender a hacer, a ser y a convivir. Pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo convivir? ¿Cómo aprender a ser personas? ¿Cómo desarrollarnos en situaciones de crisis o de conflictos armados, ¿no? ¿Cómo continuar tu educación y cómo ejercer tu derecho a la educación si eres una niña afgana, por ejemplo, o eres una niña venezolana que ha huido a la frontera colombiana, o un adolescente ucraniano que está en Polonia, ¿no? Estás en Yemen, uno de esos tantos conflictos olvidados que hay, como en Burkina Faso desde hace décadas, o en Nigeria o en Etiopía, ¿no? O si vives en un estado fallido, como puede ser el caso de Haití o de Somalia, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, hace unos días el secretario general de Naciones Unidas nos informaba que hemos batido un récord tristísimo. Más de 100 millones de personas están en este momento desplazadas de su hogar. Han tenido que abandonar su hogar por los conflictos armados, las consecuencias del cambio climático, la violencia, la pobreza, etcétera, ¿no? Bueno, desde Entre Culturas trabajamos para que el derecho a la educación, que es el primer derecho que se suele incumplir en una crisis humanitaria y el último que se suele recuperar, sea realmente realidad en los peores contextos. Ahí, en donde la situación es peor, en Entre Culturas apostamos por continuar con la educación. Y ahí entra el concepto de escuela-refugio. Efectivamente. ¿Y qué es una escuela-refugio? Pues una escuela-refugio es esa manera de entender la escuela en la que, además de aprender conocimientos, el estudiantado se siente seguro, se siente acogido, se siente protegido, porque ahí le van a cuidar. Ahí van a preservar su integridad, ahí le van a proteger frente a la violencia, van a abrir espacios, la educación y la escuela se va a convertir en el espacio donde va a poder recuperar cierta normalidad, la rutina, donde va a poder recuperar su infancia, donde va a poder jugar, donde le van a poder atender sus necesidades de recuperación y de sanación después de un trauma vivido, por ejemplo. ¿Y eso cómo se hace? ¿Eso Lucía, cómo se hace? Porque claro, eso es lo... el objetivo es realmente muy ambicioso, pero llevarlo a la práctica imagino que es muy complicado, ¿no? Por eso te pregunto, ¿cómo se hace? Pues es muy difícil y se hace dependiendo del contexto en el que estemos. Desde Entre Culturas tenemos posibilidad de acompañar escuelas que son auténticos refugios y espacios seguros en sitios muy distintos. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, que es uno de los países que sufre una de las crisis humanitarias más grandes y complejas del mundo, con el JRS, Entre Culturas, lo que está haciendo desde hace muchos años es facilitar el acceso a una educación de todos los niños y las niñas desplazados, haciendo especial hincapié en las niñas que son además víctimas en muchos casos de violencia sexual en el camino a la escuela, o que son víctimas de trata o viven en situaciones más difíciles y más complejas, ¿no? Pues ahí estamos ofreciendo kits pedagógicos,
atención especial a las niñas como un espacio para recuperarse de los traumas vividos cuando han sufrido agresiones sexuales, por ejemplo, y también se trabaja mucho la parte de convivencia. República Democrática del Congo vive un conflicto interno y la educación puede generar paz, una educación que ayuda a convivir, a reconstruir. Hay que trabajar desde que son niños las posibilidades de volver a convivir con otros, ¿no? ¿Y a cuántas personas, déjame que te haga una pregunta, cuántas personas atendéis en estas escuelas refugio? Son miles. Por ejemplo, en Colombia estamos trabajando con la población venezolana. Estamos trabajando en Líbano atendiendo a la población siria, que hace 11 años que comenzó la guerra en Siria, y ahí, por ejemplo, el proceso de educación no se interrumpió en ningún momento. Fue muy difícil en la época del COVID. Estamos hablando de un país muy chiquitito que alberga 1,5 millones de personas refugiadas, que es el país que porcentualmente acoge más personas refugiadas del mundo entero, y que está en una situación de crisis absoluta el país. Bueno, pues ahí la COVID vino a afectar de manera impresionante sobre ya una crisis muy instalada, y nosotros que estamos haciendo un trabajo no solamente de educación en 6 escuelas en el proceso de enseñanza y aprendizaje que todos nos podemos imaginar, sino que hay un trabajo de acompañamiento psicoemocional con especialistas a todos los estudiantes y a sus familias. En la época del COVID fue difícil, pero se siguió haciendo, aunque no te lo creas, a través del teléfono. Se siguió haciendo ese acompañamiento telefónico. ¿Cómo lo hacíais? Pues los equipos de atención psicológica y los educadores seguían con su trabajo de identificación de posibles situaciones que necesitaban atención y se mantenían las sesiones de acompañamiento a través del teléfono. Del teléfono. En algunos países sería dificilísimo, ¿no? Por supuesto. Y quería saber una cosa, Lucía, y es cómo reciben las familias y los niños, el alumnado, cómo perciben la escuela, la educación en estos contextos de crisis. Pues mira, está muy demostrado que cuando, por ejemplo, las familias refugiadas llegan a un campo, de las primeras cosas que piden, por no decir la primera, es preguntar ¿y dónde está la escuela? Para que los niños puedan acceder a un sitio protegido y tengan la disciplina de unos horarios, la rutina, y estén con otros niños y empiecen esa parte de recuperación y de sanación. Por ejemplo, después del terremoto del 2010 en Haití, un terremoto con unas consecuencias tremendas, una de las principales urgencias que se veía era poner en marcha escuelas para que los niños y las niñas comenzaran a recuperarse del trauma y del miedo que tenían, porque no querían ni salir de las tiendas, ¿no? Del miedo que tenían a los temblores. Las familias consideran que la educación para sus hijos es el principio de la normalidad, es el principio de empezar a recuperar sus vidas, es el principio de empezar a sanar, como decía antes, las heridas y de ir construyendo y reconstruyendo sus vidas para pensar en un futuro distinto a la crisis que están viviendo. Yo repito muchas veces una frase de una niña que me gustó mucho, ¿no? Siria, en Líbano, y que me dijo, te la voy a leer, si me permites. Sí, claro. Cuando voy a la escuela es como si estuviera en otro mundo, un lugar hermoso y maravilloso. Allí mis maestras y amigas me ayudan a olvidar la tristeza y el enfado por la guerra. Claro, cuando un niño o una niña te dice algo así, te toca toda la fibra sensible que uno pueda tener dentro y sobre todo te das cuenta realmente de la dimensión que tiene la escuela refugio. ¿Cuántas escuelas refugios tenéis repartidas? ¿No sabes? Pues es que es difícil calcular el número, la verdad, porque nosotros escuela refugio entendemos que es toda aquella escuela que protegen esas dimensiones que te estaba hablando antes. Por lo tanto, hay escuelas de fe y alegría en 22 países, y hay escuelas del JRS en otros tantos. Servicio Jesuita al Refugiado. Servicio Jesuita al Refugiado en otros tantos países. Por lo tanto, no te puedo dar un número exacto, pero son miles de escuelas. Y una pregunta, no sé, supongo que te la han hecho muchas veces.
La guerra se cobra continuamente víctimas civiles, y aunque se supone que en las guerras hay reglas, estas se incumplen de forma continua. Aunque haya espacios protegidos por la legislación internacional que se supone que no pueden ser atacados, sin embargo ahora hemos visto, por ejemplo, en Ucrania cómo se han atacado escuelas. Entonces, por eso te quería preguntar si esos ataques que también sufren las escuelas en distintos lugares, si hay alguna cierta protección internacional. Mira, se está avanzando en el tema, pero estamos todavía lejos de alcanzar lo que es necesario. Así como las leyes de derecho humanitario contemplan que el atacar un hospital es un crimen y toda la legislación internacional así lo reconoce, en los ataques a la educación estamos todavía en una fase bastante previa. Hace años se consiguió un consenso firmado inicialmente por una 50 de países, que es la Declaración de Escuelas Seguras, que es una declaración que en este momento, en la última 4ª conferencia que se realizó el año pasado de Escuelas Seguras, ya se han suscrito 114 países, 114 estados. Han suscrito una serie de compromisos para proteger la educación de ataques. Pero no es de momento un acuerdo de obligado cumplimiento, y ni siquiera todos los países lo han acordado. ¿Y lo respetan incluso los que lo han acordado? Pues esa es la segunda parte. La segunda ¿no? parte es esa. Bastantes de los que lo han firmado no lo cumplen. ¿Qué entendemos por un ataque a la educación? Pues entendemos por un ataque a la educación pues lo más evidente, que es atacar a la población estudiantil o al profesorado. Entre 2015 y 2020 se calcula que ha habido 22.000 estudiantes o profesores heridos o asesinados en el mundo. Pero también se considera un ataque a la educación no solamente bombardear una escuela, evidentemente, sino utilizar la escuela como almacén de armas, o entrar en una escuela a reclutar forzosamente a niños y a niñas, algo que se hace aún hoy de manera cotidiana, a veces en conflictos armados y otras veces se hacen levas para reclutarlos para el servicio militar, ¿no? También se considera un ataque a la educación los ataques a las universidades, o cuando los niños, las niñas, los profesores están de camino a la escuela o vuelta. Cuando vimos, por ejemplo, todos conocemos la historia de Malala, ¿no? Sí. A Malala le pegaron un tiro cuando estaba en el autobús con sus compañeras regresando de la escuela. Eso es un ataque a la educación que está tipificado dentro de lo que se considera hoy por hoy dentro de esta declaración de escuelas seguras. ¿Y qué habría que hacer, Lucía? ¿Qué pasos más se podría dar para que las escuelas, en vez de ser esa escuela refugio donde los niños pueden seguir viviendo, sea ese lugar seguro donde, además de seguir viviendo, puedan seguir sonriendo y puedan llevar una vida lo más normal posible? Pues mira, yo creo que hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora y mucho más, pero incrementando los esfuerzos, ¿no? Hay que apostar por un tipo de educación distinta, un tipo de educación que no es únicamente adquirir conocimientos, es esa educación que cuida tanto nuestro lado emocional como nuestra faceta de aprendizaje o nuestra necesidad de conocer matemáticas o ciencias naturales como nuestra necesidad de sentirnos amados, protegidos y cuidados, ¿no? Necesitamos formar mucho más a los educadores y a las educadoras. ¿Por qué? Porque los educadores y las educadoras a veces se tienen que enfrentar a situaciones del estudiantado para los que no están preparados. ¿Qué tipo de situaciones, Lucía? Por ejemplo, cuando el profesorado libanés tiene del sistema libanés tiene que acoger a la población siria que viene y a sus estudiantes que vienen con un trauma añadido, ellos tienen un comportamiento, los estudiantes tienen comportamientos desiguales en las aulas y el profesorado no está preparado a lo mejor para atender esas necesidades. Pero incluso para identificar esas necesidades que tienen los estudiantes. Cuando, por ejemplo, ahora vemos en las aulas amigables que hay en los países limítrofes de Ucrania, cómo se trabaja desde el juego, desde la pintura, con los niños y las niñas. Los niños y las niñas están dibujando unas escenas que dicen mucho, pero sus profesores y sus profesoras
no necesariamente están preparados para acompañar después ese proceso de sanación. Bueno, en la educación tenemos que entender que la escuela es un espacio privilegiado y que en la escuela deben de interactuar muchos profesionales y también tienen que entrar psicólogos, orientadores. O sea que tenemos muchos retos, hay muchos retos por delante. Muchas gracias, Lucía. Gracias a ti por abrir este espacio. No, muchas gracias por acercarnos a la realidad de tantos niños cuya educación pues se ve frenada por los conflictos, las crisis. No solamente gracias por tu trabajo para que las escuelas sigan siendo espacios seguros donde crecer y aprender a vivir en paz. No solamente gracias por tu trabajo, sino gracias a todos los que hacen posible que esas escuelas refugio sean ese lugar donde los niños puedan tener una vida mejor. Hasta la semana que viene les esperamos en este espacio de Voces por una Causa, y ya han escuchado una voz muy importante, la de Lucía Rodríguez, con esta causa, la de las escuelas refugio. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.